Audio de mercados de Andbank del lunes 24 de enero de 2022. Mi nombre es Alex Fuste. Hoy me gustaría hablar del conflicto que se está gestando en la frontera entre Rusia y Ucrania y de la incertidumbre que está generando todo esto. Una incertidumbre que está castigando de manera considerable a los mercados. Bien, doy por entendido que ustedes ya están al corriente de lo que son las noticias. Para eso están los gacetilleros, aunque se hagan llamar a sí mismos analistas, que se desviven por escribir, publicar noticias, hechos ya ocurridos. De lo que se trata en este audio es de analizar las posibilidades de cara al futuro. Debo decir empezar diciendo que nunca las decisiones tomadas desde Rusia han sido predecibles, lo que dificulta el análisis, sin duda. Y desafortunadamente para nosotros, las acciones de Rusia son y serán siempre el determinante más claro para los precios de la energía. También lo va a ser en el 2022. Lo que haga Rusia va a determinar el precio de la energía. No en vano, y siempre he pensado que no es casualidad ver el precio del gas subiendo un 320% interanual y el precio del petróleo situándose en máximos de 7 años. Todo esto pues me ha dado mucho que pensar y siempre he considerado que se trata de una acción diseñada. El precio de la energía, ya sea del gas o del petróleo, también son determinantes para las condiciones macroeconómicas y monetarias en 2022. No hace falta que se lo recuerde. Lo que de forma consecuente, como inversores que queremos desarrollar una estrategia óptima, pues necesitamos centrarnos en todo esto, ¿no? El precio de la energía, las condiciones macroeconómicas y las condiciones monetarias. Hay que intentar discernir, evaluar y adivinar en la medida de lo posible qué va a pasar con estas tres variables. Lo que me lleva a centrarme en lo que he dicho al principio, sobre que nunca las decisiones de Rusia son predecibles. Pues ahí está el secreto, en descifrar el acertijo, descifrar el enigma que mueve a Rusia a tomar decisiones. Una vez sepamos qué mueve a Rusia, pues podremos de alguna manera apostar por lo que va a hacer, ¿no? Por suerte hay una llave que abre las puertas, que desvela ese enigma y que nos permite de alguna manera inferir lo que va a pasar. La llave es entender, como no podía ser de otra manera, entender los intereses nacionales de Rusia, pero más concretamente comprender los intereses nacionales de Rusia tal y como los percibe Putin. Y debo decir que aquí hay dos polos de pensamiento, tal y como un buen colega me explicaba durante estos días. Hay dos posibilidades. La primera es que Putin se vea a sí mismo como un hombre encargado de unir los destinos de Rusia y de Ucrania. Los analistas llaman a esta posibilidad la posibilidad de que Putin se considere a sí mismo como un hombre del destino. Y la segunda opción, para mí más realista, es que Putin se vea a sí mismo como un maestro táctico. La estrategia y las acciones de Rusia van a variar en función de cuál sea la verdadera realidad, la verdadera cara de Putin. No hace falta que les diga que si Putin se considera a sí mismo ese hombre del destino, que tiene por única misión preservar la unidad de Ucrania y Rusia, considerada por gran parte de Rusia como una unidad espiritual, entonces, pues conforme a esta visión, una incursión militar y una invasión a gran escala de Rusia, pues sería posible. De hecho, Putin en julio dijo una frase que llamó poderosamente mi atención. Dijo: la verdadera soberanía de Ucrania solo es posible en asociación con Rusia. Esta es una frase que es una declaración de intenciones en toda regla, está claro. Una frase considerada por muchos como peligrosa, la antesala de lo que va a ocurrir, pero no se dejen impresionar. Quizás solo sea una frase muy bien medida, persiguiendo un objetivo efectista. Bien, esta es la primera posibilidad. La segunda posibilidad, pues la segunda posible realidad es que Putin pues sea tan solo un maestro táctico.
En este sentido, su estrategia de acumular tropas en la frontera de Ucrania no perseguiría la invasión efectiva, sino que perseguiría arrancar concesiones desde Europa, desde Estados Unidos y desde la OTAN. ¿Qué tipo de concesiones? Pues, por ejemplo, prevenir cualquier expansión adicional de la OTAN hacia países del este. En este sentido, perseguiría cementar el statu quo fijado para Ucrania desde el 2014. Y, ¿por qué no?, también adelantar o acelerar, asegurar las operaciones del gasoducto ruso de Nord Stream en Alemania. ¿Qué creo que, en relación a estas dos posibles verdades, cuál es más probable que sea cierta, ¿no? Hombre, yo creo que Putin no se ve a sí mismo como el hombre del destino, que dicen algunos. Desde este punto de vista creo que es más probable la segunda opción, ¿no? Que Putin persiga en su gran capacidad táctica, persiga arrancar concesiones desde Occidente. Otro aspecto positivo es que estoy convencido de que Putin y su cúpula económico-militar son conscientes del enorme coste que supondría para Rusia y los rusos una invasión. ¿Qué costes podrían ser esos? Sanciones generales sobre todas las exportaciones rusas al mundo, incluidas la energía, aplicar un régimen de sanciones similar al que se ha aplicado a Irán. Bueno, esto es algo que está encima de la mesa, es una posibilidad y realmente sería muy costoso. De todas maneras, siendo honesto con ustedes, debo decir que este argumento es poco sólido. Por lo tanto, no debemos agarrarnos a este argumento para tranquilizarnos, puesto que es difícil de ejecutar. Fíjense que solo el gas ruso representa el 10% del mix energético de la Europa occidental y solo el petróleo ruso representa el 10% de toda la producción global de crudo. Y no hay sustitutivos a corto y medio plazo para estas enormes fuentes. Así que no veo posible que se utilice esto como una amenaza real. Entonces, las cosas de las sanciones podrían ir por el lado financiero, ¿no? Congelar todos los activos financieros que empresarios rusos, oficiales rusos, cualquier persona importante o relevante en Rusia pueda tener en el exterior, con el objetivo último de que esto pueda provocar una rebelión a bordo, rebelión dentro de Rusia. Pero creo que este tampoco es un argumento muy sólido, porque Putin parece inmune a ese riesgo, ya que de facto llevamos muchos años con sanciones económicas y congelamiento de activos en el exterior de la inmensa mayoría de la cúpula y los empresarios afines al régimen de Putin. Y no han habido alzamientos ni rebeliones dentro del gobierno de Putin, ¿no? Quizás, más que un enorme coste, habría una enorme ventaja de no llevar a cabo una invasión, ¿no? Y es que si se lleva a cabo una invasión se retrasaría indefinidamente, ¿no?, la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2. Y no cabe duda que también aceleraría la búsqueda de fuentes alternativas de energía por parte de la Unión Europea. Por lo tanto, eliminar ese riesgo debería ser un incentivo a priori suficiente para Rusia para no llevar a cabo esa invasión. Una tercera razón para el optimismo, o la tranquilidad, si me lo permiten, mejor que el optimismo, es que es verdad que Putin ha demostrado mucha afinidad por tomar decisiones arriesgadas. Es mucho más afín al riesgo que el resto de políticos occidentales, lo que de alguna manera le sitúa en una cierta posición de ventaja. Pero también es cierto que durante los últimos largos años, por lo menos la última década, toda decisión geopolítica que haya tomado Putin han sido riesgos calculados, no imprudentes. Es decir, me hace pensar que hay una lógica de cálculo pérdida-beneficio en todas sus acciones de riesgo. Lo que muchos colegas me han repetido es la idea de que descartan acciones alocadas. Yo les digo que siempre uno puede cometer un error de cálculo, pero la idea
que predomina entre mis colegas es esta, ¿no? Que se descartaría una acción alocada, y eso es positivo. La cuarta razón para la tranquilidad es que el statu quo de Ucrania, como miembro no asociado a la OTAN, no miembro de la OTAN, estaba garantizado. No había posibilidad de cambio, es decir, no está en el radar de nadie que Ucrania pueda pasar a ser miembro de la OTAN. Fíjense que en un libro de 1995, escrito por oficiales de la OTAN, que se llama Study on NATO Enlargement, se establece que ningún país con conflictos territoriales puede entrar en la OTAN antes de haberlos solucionado de forma pacífica. Desde ese punto de vista, la situación en el este de Ucrania, la situación en Crimea, el reclamo del gobierno de Ucrania sobre Crimea, pues eso hace imposible que Ucrania pueda convertirse de facto en un miembro de la OTAN. Por lo tanto, esa amenaza no existe, no es tal. Y eso es positivo. No veo necesaria la invasión de Ucrania por parte de Rusia para prevenir un riesgo que no existe en realidad. Esto nos ayuda a entender por qué Rusia mantiene, se puede decir así, mantiene efectivos en el este de Ucrania, dentro de Ucrania, con el objetivo de aparentar o hacer aparentar una guerra civil, y lo mismo con Crimea, para alimentar ese conflicto permanente entre el gobierno de Kiev y el gobierno de Crimea. Pues todas estas son acciones destinadas a generar una situación en Ucrania en la que hay de forma permanente y habrá de forma permanente disputas territoriales, lo que de facto evitará que Ucrania se convierta en un miembro de la OTAN. Por lo tanto, hay que entender estas acciones de Rusia, tanto en el este como en Crimea, en este sentido, ¿no? Así que aquí el punto importante y favorable es que este es un riesgo que no existe, y por lo tanto el argumento de que Rusia va a invadir Ucrania para evitar que entre en la OTAN no tiene fuerza. Otra cosa es que Ucrania, o el riesgo sea que Ucrania entre en la Unión Europea, y Rusia quiera evitar eso a toda costa, y si tiene que hacerlo invadiéndola, pues lo hará. Yo creo que tampoco tiene peso ese argumento, ¿no? No es cosa fácil entrar en la Unión Europea, ni financieramente, ni fiscalmente, ni en cuanto, diría, al alineamiento democrático, político, de derechos humanos, ¿no? Especialmente viendo la experiencia que la Unión Europea ha tenido con Hungría, o está teniendo con Hungría, con Polonia. Ucrania también puede ser un país proclive a este tipo de conductas o gobiernos ultranacionalistas que pongan en problema problemas diplomáticos dentro de la Unión Europea. Por tanto, tampoco veo, me puedo equivocar, pero no creo que ese sea un riesgo. Así que los riesgos no existen, riesgos que podrían justificar una invasión, creo que no existen. Para resumir, en realidad creo que el análisis no es tan trascendental, sino que es algo más simplón. Y desde este punto de vista pues puedo decepcionarles, pero a veces la realidad no es tan complicada. Putin, en esta ocasión, como en el pasado, realiza maniobras en la frontera, en sus fronteras, con los países del este, porque le son muy útiles en la práctica. Putin tiene una mentalidad militarista y, como tal, debe conocer a su enemigo en el ámbito militar. Estas maniobras le sirven para evaluar la probable respuesta occidental. Y, por supuesto, Occidente debe jugar a ese juego, actuando exactamente de la misma manera, es decir, acumulando tropas en la frontera, para así garantizar el statu quo. Y lo que creo que va a pasar es exactamente esto. Creo que va a haber una mayor concentración rusa en la frontera, de efectivos militares rusos en la frontera, dando a entender la apariencia de una inminente invasión, que es lo que ha dicho ya alguien en la Casa Blanca, el Departamento de Estado. Creo que Occidente
debe al menos responder acumulando en un número igual o superior de fuerzas en la frontera como señal necesaria para luego todo este juego desescalarse de forma gradual. El problema de este simple juego, que repito no es la primera vez que ha ocurrido, es que en el ínterin se van a crear en la mente de todos los inversores todo tipo de fantasmas y riesgos imaginables. Todo eso va a rondar por la mente de los atribulados inversores. Es difícil decir exactamente qué va a pasar, pero yo si tuviera que apostar diría que la invasión me parece muy poco probable. Sin duda, van a ocurrir movimientos, gestos, pero lo sitúo todo dentro del ámbito de la teatralidad. No descarto incluso alguna incursión menor, suficientemente menor para que no detonen nada. El fin de todo esto no es otro que provocar un shock en el petróleo, el gas, alimentado por esos fantasmas de los inversores, y que van a provocar un doble objetivo, o van a dar lugar a un doble objetivo, que es mejorarán las cuentas rusas, las cuentas fiscales rusas, con un precio de la energía en shock, mejorarán las cuentas rusas, y en segundo lugar pone en riesgo la frágil recuperación económica en Occidente. Estos dos efectos colaterales benefician directa e indirectamente a Rusia. El primero directamente, las cuentas públicas rusas mejoran con el precio de la energía al alza, es una ventaja y es un beneficio directo. Y el segundo beneficia indirectamente a Rusia porque de alguna manera estás empobreciendo al vecino. Cuando tu vecino es tu enemigo, si se empobrece a ti te beneficia. Pero este es el escenario que creo que va a ocurrir. De hecho, cada minuto que pasa, para mí este escenario gana enteros. Por lo tanto, es un escenario de escalada y desescalada. ¿Debo preocuparme? A ver, aquí hay dos aspectos que a mi humilde entender son muy positivos. Y es que la FED tiene la capacidad para frenar el nerviosismo. Si el señor Powell y la FED fueran inteligentes, estando, como estoy convencido de que este posible plan de desestabilización controlada por parte de Rusia y de Putin, entonces la FED debiera salir hoy mismo a decir que, oye, no hay más subidas de tipos de interés a las ya anunciadas, o incluso podría revertir algunas de los tipos de las subidas anunciadas en tipos de interés si realmente esta situación en Rusia y Ucrania, que provoca un shock energético, pusiera en peligro la recuperación. La FED tendría que hacer esto hoy. Vamos, es lo que yo haría. Esta es la primera, digamos, posibilidad que tenemos, es una posibilidad real, pues para que el mercado no se descalabre. Y en segundo lugar, aunque no lo percibamos así, está en nuestras manos, está en manos de la Unión Europea, está en manos de Estados Unidos y está en manos de la OTAN destensionar la situación. Lo único que tienen que hacer es anunciar que relajan un compromiso militar con Ucrania, ¿no? O sencillamente con que reconozcan la neutralidad de Ucrania y que no cumple con las condiciones para entrar en la OTAN, pues creo que eso sería suficiente, sería definir y establecer una realidad o unos hechos, y por lo tanto el argumento de Putin caería por sí solo, ¿no? Así que este es el escenario que planteamos de escalada necesaria, bueno, lógica, no necesaria, lógica, por parte de Putin para conocer la posibilidad o la capacidad de reacción de su enemigo, que es Occidente, y para provocar un cierto shock. Por lo tanto, hay una cierta lógica. Y después desescalada. El problema es que, aunque si lo que digo es cierto, es
escenarios de escalada lógica y desescalada más lógica después, toda perspectiva razonable carece de sentido cuando la gente deja de emplear el cerebro y empieza a pensar con el intestino bajo. No soy psicólogo, pero entiendo que existen miedos que pueden desatarse de la misma forma que existe falta de ponderación o de perspectiva. En este caso, perspectiva geopolítica o perspectiva histórica. Para los que quieran cubrirse ante esta posible circunstancia de miedos desatados, pues bueno, existen varias opciones, ¿no? Existe pues un ETF del Standard & Poor's 500 Energy, que aunque lo ha venido haciendo muy bien, todavía está lejos de lo que podría llegar a hacer, ¿no? Está también la opción de ponerse largo del VIX o directamente el largo de energía, pero siempre con un planteamiento de volver a la casilla de origen. En nuestro caso, en carteras de gestión discrecional ya hemos reducido riesgos en torno a un 20% de liquidez, es como estamos actualmente. Hemos reducido riesgos en secciones de rentas, exposición a mercados frontera, etcétera, etcétera. Y en la parte de crecimiento, pues estamos en temáticas en las que tenemos gran confianza, ¿no? Y porque creemos que han de continuar aportando progreso y por tanto siempre van a estar ahí. No creo que debamos rebajar más la exposición a mercados a, digamos, el 30 o el 40% en liquidez, especialmente porque, como he dicho, la FED en cualquier momento puede revertir los efectos de estas tensiones. Bien, esto es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima.